Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo algunos barbarismos y sinsentidos de este libro, Las malas lenguas. El día de hoy hablaremos del uso de la palabra adenda o adenda final. Espero que les guste. El término latino adenda con doble D se traduce literalmente como lo que ha de añadirse, pero en español ya no es necesario utilizar el latín, puesto que esta palabra está perfectamente castellanizada o españolizada. Adenda, adaptación con una sola D, y es un sustantivo femenino que el diccionario define confusa, tacaña e incompletamente del siguiente modo: apéndice sobre todo de un libro. La verdad es que un apéndice no siempre es una adenda, ni siquiera en un libro. Hay libros que traen apéndice o apéndices, más de uno. Y además de ello, alguna adenda, una postdata o postscriptum, locución latina que se traduce literalmente como después de lo escrito. ¿Y qué es un apéndice? En la entrada correspondiente el mismo diccionario lo informa: cosa adjunta o añadida a otra, de la cual es como parte accesoria o dependiente. Por ejemplo, la prolongación delgada y hueca en la parte final del intestino grueso del ser humano. María Moliner, en su diccionario de uso del español, define con más acierto el término adenda: cosas que se añaden después de terminada una obra escrita y se emplea generalmente como encabezamiento para otras cosas. Al tratarse en general de obras escritas o simplemente de documentos escritos, una adenda se puede poner lo mismo en un libro que en cualquier otro tipo de texto, como un contrato, por ejemplo. Su plural es adendas y no adendas con doble D. Ejemplo, en su ensayo puso una adenda. Fue necesario incluir dos adendas al contrato ya firmado. En su diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, Manuel Seco escribió: esta palabra es en su origen un adjetivo latino sustantivado en neutro plural, que significa literalmente las cosas que han de ser añadidas. Su uso en español con la doble D de la grafía latina, que puede españolizarse en la forma adenda, solo se da en ambientes cultos. Sin embargo, se ha olvidado la noción del plural. A lo sumo se le considera un sustantivo colectivo. Este plural de origen latino fue lo que llevó a escribir durante mucho tiempo la discutible construcción en español las adenda, similar a las currícula. Sea como fuere, lo correcto hoy es adenda, con su plural adendas, e indiscutiblemente es en español sustantivado femenino, nunca masculino. Ejemplo, puso una adenda explicativa, pero no puso un adenda explicativo. Siendo término utilizado sobre todo en el ámbito culto, los desbarres de escribirlo en español con doble D, como plural invariable y como palabra del género masculino, son también desbarres cultos. En México, en un documento oficial del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, publicado además en el Diario Oficial de la Federación, leemos lo siguiente: los modelos de escritura requieren ser complementados con el adendum o los adenda que se indiquen en la carta de instrucción notarial. Este documento y su publicación son de 2008, pero desde hace varios años, al menos desde la edición de 1992, el diccionario de la Real Academia Española mantiene la misma definición de adenda, que hoy podemos consultar en la 23ª edición 2014, con la única salvedad de que en 1992 aceptaba lo mismo el género femenino que masculino. Lo correcto es, y debió ser desde entonces, decir y escribir la adenda y las adendas. Históricamente, el presunto género masculino de adenda se originó muy probablemente de una falta de ortoepia, arte de pronunciar correctamente, muy común en España. Una adenda pronunciada una adenda, con sinalefa en vez de una adenda pronunciada con el necesario hiato. Las conclusiones son simples: en español adenda y no adenda, que es latín, es sustantivo femenino y no masculino, y su plural es adendas. He aquí algunos ejemplos de los desbarres que se cometen con esta palabreja. La adenda se integró correctamente. Podrás agregar la adenda de modo manual. Por lo demás, si adenda significa literalmente lo que ha de añadirse, es recomendable no utilizar la expresión añadir una adenda, que es como decir añadir lo que ha de añadirse,
Cualquier otro verbo que no sea sinónimo de añadir o de agregar es mucho mejor. Por ejemplo, poner una adenda o bien hacer una adenda, también redactar una adenda o introducir una adenda. Una última cosa. La frase una adenda final o una adenda al final es otro disparate, pues todas las adendas se hacen o se redactan y se introducen por último o al final. En un sentido lógico no hay manera de que una adenda se haga al principio. He aquí un ejemplo de esta barbaridad redundante. Agregó una adenda al final del libro esclareciendo algunos datos. Bastaba con decir puso una adenda en el libro para esclarecer algunos datos. Pero aunque parezca increíble, el mismísimo diccionario panhispánico de dudas, que define adenda como conjunto de adiciones al final de un escrito, pone el siguiente ejemplo en la entrada correspondiente a adenda. Testigo de este cambio de visión es su volumen de poesías Oda a la urna electoral con la adenda final. Se trata de un muy buen ejemplo de redundancia inadvertida por el diccionario. Espero que les estén gustando estas breves lecturas de este libro, Las malas lenguas. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios, sígueme en Facebook. Muchas gracias por escucharme y nos vemos el próximo viernes con más barrabasadas y sin sentidos.